Entonces yo creo que hay que primero sumergirnos en entender eso, en que nosotros hemos sido criados en una sociedad que inconscientemente nos ha enseñado a ser separados. Entonces la rebeldía es actuar en conjunto. Y fíjate los resultados que nos trae traer en conjunto. Yo a ustedes como CIEP les presenté un programa de trabajo de un año donde lo que llamamos es actuar en unidad. Mm, Y es la unidad la que nos va a llevar al cambio. Mientras actuemos separados, vamos a seguir con leyes que ¿cómo se llama? Las deciden unos pocos porque nosotros les permitimos decidir por nosotros. mm, Entonces, aquí el trabajo tiene que ser en unidad y yo me quedaría con eso. Como que totalmente. trabajemos en conjunto y volquémonos a la sabiduría, a la experiencia y no nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos en la solución, Mm. enfoquémonos en aprendizaje y en el cambio de nuestro lenguaje. No es un problema, es un desafío. Mm. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CIEP. Tenemos el agrado de informarles que tenemos una nueva integrante. Ella es Claudia Valdés, abogada, quien nos contactó hace poco tiempo y viene con una nueva propuesta para darle continuidad a todo el trabajo que se realizó el año 2023, 2024 y 2025 a partir de las comisiones de trabajo para la posible regularización de los hongos psilocidios y psilocibina en nuestro país. Por lo tanto, es algo que nos cae como anillo al dedo, ya que estábamos todos un poco desilusionados, ya que nosotros entregamos unas actas al MinSal con todo el trabajo realizado, pero la verdad es que no hubo ninguna respuesta. Así que la propuesta que trae Claudia nos involucra a todos como movimiento, a quienes tenemos interés en el campo del desarrollo de los psicodélicos y el uso terapéutico en nuestro país, para que pongamos atención, porque aquí todos podemos contribuir, no solo quienes están trabajando desde la facilitación o el cultivo, sino que cualquier persona que haya sido beneficiada o que haya visto beneficios en otros puede aportar con firmas, con esparcir esta información. Así que, queridos, queridas, de verdad que una conversación súper importante. Vamos a estar también abordando algunas temáticas relacionadas a los allanamientos de dispensarios que se han escuchado el último tiempo, y hay hartas cositas que quienes hacen uso de alguna sustancia deberían saber. Ya sabemos que lamentablemente plantas como el cannabis, los hongos psilocidios todavía están en categoría uno, al igual que drogas duras como la cocaína u otras, siendo que hoy día la evidencia científica hoy día es más que suficiente demostrando los beneficios de estas sustancias y el bajo riesgo que tienen. Así que hay mucho que podemos hacer, pero primero que todo es el llamado a la unidad. Así que sin más que decir, les dejo un abracito y nos vemos al otro lado. A ver, la Claudia se construyó por una serie de etapas en realidad, es súper entretenido, porque en mi infancia viví en una familia muy rígida mentalmente, un papá de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea y una mamá mormona, así que me crié dentro de una iglesia bien estricta, siempre jugando con el pecado y siempre sintiéndome como un poco ajena a eso. En sexto básico me acuerdo que entré, siempre fui muy buena para leer, entré a una librería holística en Punta Arenas, porque además crecí en Punta Arenas. Y, y recuerdo que como que vi un libro quiromancia y yo dije, ¿qué es esto? Y como que todo, desde ahí empecé como a buscar libros que me llevaran a eso que no sabía qué buscaba, pero que buscaba. O sea, había como una sed de conocimiento en mi interior. Y no sé, pues partí leyendo Lobsang Rampa, empecé a estudiar, bueno, quiromancia, espiritismo, hice espiritismo, un montón de cosas así que me fui por el ocultismo tratando de descubrir esto que me llamaba la atención, pero que además me hacía sentir muy pecadora, porque mi Mm. mamá me botaba los libros, me quitaba los talismanes porque eran de Satanás, no sé, cosas así. Así que esa es como mi primera etapa. La primera etapa yo la llamaría la rebeldía. Además que yo fui punk en mi adolescencia, quedé embarazada a los 15, casi 16 años, fui mamá a los 16 años, después a los 18. Y desde ahí como que empecé con esta cosa de la sed de justicia, porque mi papá imponía, po, golpeaba a la vez y decía, porque soy el papá y yo tengo la razón.
Entonces yo decía, no puede ser esto, tenemos que abrir una discusión. Y desde ahí, bueno, entro a la universidad con Gelo un montón de veces porque fui mamá joven, me independicé cuando tenía 21 años, me fui a vivir con mis dos hijos y tuve que jugar esto de la vida adulta. Esta es como una segunda etapa que se llama, yo le diría la distorsión, porque ahí me caí de plano a la vida, de hocico diría yo incluso, disculpando la expresión, porque me vi como en una vida adulta sin tener quizás la preparación emocional, ni siquiera el sostén emocional, porque también me alejé de mi familia, etcétera. Había muchas cosas que jugaron ahí. Entonces, en esta etapa así de distorsión, trabajé en muchas cosas. Trabajé con un senador, primero que era parlamentario, siempre como buscando mi tranquilidad y creo que para la edad que tengo he hecho tantas cosas que hoy día me sirven, que ha sido como todo este recorrido que me ha llevado a esto que estoy hoy día. Y bueno, y en esta segunda etapa sí empecé a sentir como un odio por el mundo, la verdad. Sentía que todo lo malo me pasaba a mí. Estaba criando sola, tenía parejas erráticas. Imagínate a los 22, 23 años, estar con alguien de mi edad, yo siendo mamá de dos hijos, era Claro. imposible. Entonces me sentía que la vida, la verdad, era como un infierno y que yo estaba como era un muerto caminando. Pero me acostumbré a eso. Y en algún momento viene esta tercera etapa, el despertar. Que la verdad es que yo varias veces me quise matar, que tuve muchos instintos de ideaciones suicidas, estuve mucho con psicólogos, tuve trabajos con psiquiatras, casi hospitalizada porque tuve varios intentos. Y, y cómo se llama, en algún momento, como que en plena pandemia, yo dije, ya sabes que estoy cansada de esta cuestión. Y como que yo ya me reía de Dios porque además me declaraba atea. A todo esto entre medio pasé por el templo Krishna, como que siempre estuve buscando de alguna forma mi paz interior, pero no la encontraba. Entonces fui de todo, o sea, lo que se te ocurra lo hice. Fui a lo evangélico, estuve en la iglesia, fui a todo buscando como esa paz y no entendía por qué no la encontraba y por qué donde se supone que tenía que estar, que era dentro de mi estructura mental, estaba Dios en las iglesias, Mm. pero recorría una serie de ellas y no encontraba nada. Entonces, ahí viene como esta última etapa de eso que yo llamo distorsión, donde finalmente me revelo con la vida y yo digo, ya sabes que no quiero más nada. Y ahí llega la pandemia, que a todo esto para mí fue fantástico, porque yo siempre estaba corriendo a todos lados, entonces como que estar encerrada y compartir con mis hijos era un regalo. Mis Me hijos ya imagino. estaban grandes, súper grandes, pero ya, para mí la pandemia, la verdad, yo esperaba que nunca saliéramos de la casa, honestamente. Yo la disfruté a concho, así que todo fuera online. Estaba feliz, retomé la carrera, empecé a avanzar más porque tenía tiempo para estudiar, antes no tenía tiempo para estudiar, bueno, en fin. Y en algún momento como que igual seguía con esta depre y me quise matar, me quería tirar de un piso 12 y me acuerdo que como que con mi rabia que sentía hacia la vida le digo como adiós, piense que yo me declaraba atea, así, una cuestión muy rara. Y yo como que le digo así, y esto es vivir y esta es tu creación, así le digo, y si tengo que vivir, ¿por qué es puro sufrimiento? Eres una mierda como creador, una cosa así. Y como que me vino un golpe mental y me vino la imagen de mis hijos, los mayores que yo crié sola, porque entre medio me casé y tengo una hija más chica. Y puta, y me di cuenta que no podía dejarlos, po, que me necesitaban. Y eso me dio más rabia todavía. Mm. Y no lo entendí, pero dije, bueno, ya, esta mierda ya está, tengo que seguir con esto. Y al otro día pasan otras cosas que me llegan a un psicólogo que trabaja con medicina complementaria. Y con este psicólogo empieza esta tercera etapa que es lo que nos convoca hoy día, que es como el autoconocimiento. Con él, desde mi odio y mi rebeldía y cuestionándolo mucho, me facilitó herramientas de conocimiento. Por ejemplo, la metafísica no dual del curso Milagros, con eso me aferré caleta, pude entrenar mi mente todos los días para empezar a ver de otra forma. Y desde ahí como que empiezo un camino fantástico porque me doy cuenta que todas estas etapas anteriores de dolor, de rabia, de rechazo, de investigación también, porque igual leía arte y todo eso, incluso mis trabajos, todo esto me llevan a lo que estoy haciendo hoy día, que finalmente terminé mi carrera, soy abogada, me demoré 21 años en terminarla, 21 años en titularme, 22 años en titularme, por esta cuestión es eterna además, y, y a todo esto yo la termino porque en este camino de autoconocimiento, en un viaje con sustancias, con medicina ancestral, yo sentí que tenía la opción de vivir o morir. Así como que tanto había pedido morir, que sentí que como que esta fuerza universal me daba la opción de irme si quería. Pero la diferencia fue de que esta opción que se me daba era desde la paz.
mm, ¿cachai? No era como odiando, siempre yo había querido matar o dejar de existir porque sentía que esta vida era horrible, pero en ese momento de un viaje con alta dosis, em, sentí que desde la paz, desde el amor, podía escoger realmente dejar a todo. Y como que esto de, por ejemplo, que mi hijo me necesitaba, no era así, porque mis hijos son seres aparte que tienen su mm, propósito, su experiencia, ni siquiera son mis hijos, entendí también eso, como mm, que son seres que llegaron a mí para enseñarme también. Y me di cuenta que vivir esta experiencia humana era como una bendición, realmente, porque podemos experimentar un montón de cosas. Entonces mi forma de ver la vida cambió y ahí yo decido vivir. Y desde esa lección empiezan a ocurrir una serie de cosas. Empieza a llegar ceremonias chamánicas, empiezo a asistir muchas ceremonias chamánicas, empiezo a probar otras medicinas, empiezo a participar de ceremonias eh, de medicina andina, con guachuma, empiezo a ir a temazcales, etcétera. Como que todo se fue dando. Y en este camino yo sentí esto, pues la importancia de terminar etapas. mm. Y honestamente, yo entre medio me formé como terapeuta de medicina complementaria. Dije, dejé la carrera una vez más y dije, me voy a dedicar a ser terapeuta. Armé congresos, armé un emprendimiento de medicina, de cómo difundir el conocimiento. eh, y todo eso que me llevaba, como que en algún momento me decía, como termina la carrera. Y yo decía, ¿por qué voy a terminar la carrera si la carrera es lo más ajena o egoica de esta Mm. existencia? O sea, como que desde la carrera yo no veía cómo podía ayudar a eso que estaba experimentando, que eran tantos cambios en mi forma de ver la vida, en mi forma de vincularme con el resto y la forma en que ellos también me observaban y se vinculaban conmigo. Sané tantas cosas que mi relación con mis padres, con mis hermanos, que yo no les hablaba hace años, a mi papá no le hablaba hace más de 10 años y así, mi relación con mis hijos, con mi expareja, etcétera, mi relación con la carrera. Y ahí, en algún momento, yo siento, cuando estaba como terminando la carrera, que mi trabajo iba a ser, como es loco, porque fue como mi trabajo iba a ser despenalizar la medicina. ¿Cómo lo iba a hacer? Ni idea, pero lo supe. Y creo que se lo comenté a Eduardo. Yo le dije, Eduardo, yo voy a ser abogada porque voy a legalizar toda esta cuestión. Y bueno, y me titulé el año pasado, imagínate, hace poquito, pero en un año he hecho tantas cosas, he aprendido tanto, he estudiado tanto, que en los últimos meses, en una ceremonia a la que yo asisto, que se llama Búsqueda de la Visión, que es una ceremonia que viene de los Lakota, de tribus originarias del norte de América, eh, yo siento de que era el momento. Bueno, yo siempre puse a disposición de la medicina o de la sabiduría ancestral mi carrera. Y en este año, en esa búsqueda, sentí de que era el momento de que este año iban a pasar muchas cosas y que tenía que como que mantenerme más firmes con mis convicciones. Y, y es loco porque de verdad que las cosas han llegado así solas y en ese camino empiezo a asesorar a mucha gente que ha sido privada de libertad por la ley 20.000, que es la ley del uso de sustancias ilícitas en Chile o la ley de drogas que le Mm, dicen. Y ahí me di cuenta de cómo desde esta vereda, que parece tan ajena a la medicina, el derecho, mm. podía reformar mentes, expandir conciencia y caminar con la sabiduría ancestral y darles el lugar que nosotros, que realmente necesitan en nuestra vida. Y es así como llegué a CIEP, como que investigando, hablando con otros terapeutas que yo conozco por estos distintos roles que he tenido y preguntándoles acerca de cómo iba este trabajo que yo sabía que se estaba desarrollando respecto a la legalización o en el fondo la autorización del uso terapéutico de la psilocibina. Y bueno, y así llegué a ustedes, a ti de hecho, porque primero hablé contigo. Buenísima. Eso es más o Mira, menos la el clave. Eduardo ha sido ahí un puente. Él también fue el puente para mí para CIEP. Yo también hice terapia con él y lo entrevisté también para mi podcast, un proyecto personal, Salud Conciencia, y le pregunté también cómo podía colaborar, como fuera, desde mi lugar, con mis herramientas. Y me dijo, sí, usted me dio el contacto de la Clau. Así que ahí también la entrevisté para Ah, Salud Conciencia. Le hice la misma pregunta, ¿qué puedo hacer para colaborar? Y me dijo, únete a CIEP. Así que aquí estamos. aquí estamos todos. Aquí estamos todos.
Oye, el Eduardo es tremenda carta, Sí, 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 el Eduardo es un bacán, en todo sentido. ¿cierto? Sí, Sí, me da mucha risa. Yo cada cierto tiempo, bueno, hablamos, igual hicimos sesiones de grupales donde yo asistí y también lo acompañé. Y también tenemos capítulos grabados, hicimos hasta unos talleres qué juntos, hablando buena. de la aceptación. Sí, no, sí, con el Eduardo. Y sabes que el Eduardo, lo más chistoso de todo es que yo lo odiaba cuando yo lo conocí, ¿Por qué? me cargaba, porque yo le decía que era atea y me hablaba del curso de milagros, del Ah, ya. Espíritu Santo, y yo así como que, Eduardo, entienda, a mí me carga. Y me decía, pero Claudia, tú eres una mujer inteligente, me da donde a mí me dolía. Entonces me decía, cámbiale el nombre. En vez de Espíritu Santo, dile doble cuántico. En vez de Dios, dile Claro, universo. claro, claro. Y listo, y haz el curso. Entonces, ha sido como bien loca la figura de Eduardo en vida de muchas Sí, personas a todo es un esto. capo y él igual es alguien que está ahí con todo el corazón por la Sí, medicina. sí, Es loco igual como lo que tú decís, pues, o sea, que sentiste un llamado de cierta sí, forma y que hoy día yo siento que, claro, en algún momento mencionaste como que desde la ley o desde lo que estudié, ¿cómo voy a poder aportar? En lo personal, yo siento que hoy día desde tu área es donde más se puede aportar, porque creo que hoy día, no sé si sobran, pero quizás hay suficientes facilitadores o personas que quieren estar ahí, facilitando o que se están preparando, pero nada de eso se puede hacer de manera ideal si es que no avanzamos en esto otro primero, pues. sí, de hecho. Entonces, totalmente, pues, se necesita y yo creo que eh, se van a lograr cosas, se van a lograr cosas con esa fuerza que traes. Entonces, Claudia, a mí me Sí, yo gustaría, también lo siento súper fuerte, a todo esto. Sí, de verdad. buenísimo, Cada día como que siento como que eso se viene. sí, sí, sí. La tenemos difícil, sí, ya sabemos, este tipo Desafiante, desafiante, programación neurolingüística. Es sí, un totalmente, desafío, desafío. Eh, pero podemos hacerlo. sí, sí, sí. Mira, en la reunión pasada, algo que igual mencionaste y que se ha estado dando, que se dice, se habla de que han estado allanando dispensarios, siendo Sí. que muchos pensábamos, que aquí igual yo me considero bastante ignorante en el tema, que esto era, no sé si la palabra es legal, pero tampoco es ilegal, está en este vacío que tiene la ley 20.000 de poder... eh, ¿cuál es la palabra? Entregar medicinas a personas que tengan su receta médica sin tener problemas. Ahí tú verás el lenguaje técnico. ¿Eso es posible hoy en día? ¿Qué es esto que está pasando de que están allanando? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay que tener miedo? Mira, yo lo dije esto en la reunión que tuvimos con CIEP. Yo creo que donde hay miedo es donde tenemos que estar. ¿Ya? Entonces, y de verdad, o sea, desde mi camino personal me he dado cuenta que cada vez que he tenido miedo y yo he atravesado ese miedo, se han abierto grandes oportunidades. Entonces, el miedo es, de hecho, nuestra brújula, ¿cachai? Mm, Y bueno, y respecto a los dispensarios, efectivamente la ley permite el uso terapéutico, lo dice expresamente, pero el uso medicinal además señala la ley de que no puede ser por combustión. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo a diario con amigos, con clientes, etcétera? Disculpando a las personas, se tiran al chancho con la cuestión. Entonces tienen su receta, dicen, ah, tengo receta, el uso es legal, listo, pum, y andan portando 10G, ¿cachai? Y se ponen a cultivar 20 plantas, ¿cachai? Entonces, y tienen ahí lleno de sus cogollos sequitos, ¿cachai? Su bong tremendo para disfrutar de su medicina. Y ese es específicamente el problema, porque la mm, ley dice que el uso medicinal no es por combustión. Entonces, ¿qué significa en lo práctico? Si yo tengo mi receta, además la receta tiene que cumplir una serie de criterios, no es como una receta puede consumir marihuana, ¿cachai? Bueno, a mí en lo personal no uso el término marihuana porque también hay un aspecto político detrás de ese sí, nombre, sí. santita, le vamos a decir. Entonces, te puede permitir el uso de la santita, pero tiene que decir un diagnóstico. Por ejemplo, está con ansiedad, está con un cuadro de estrés, está con una enfermedad tanto. Después tiene que decir ¿cómo se llama? La dosificación.
2 veces al día, 3 veces al día, y luego la forma, ya sea gotitas, pomada, etcétera. Pero nunca, nunca la receta te va a permitir el uso por combustión. Y el problema que tenemos los usuarios en general es que no leemos, no nos informamos. Claro. Ese es como el problema que tenemos como sociedad. Entonces, claro, si tú lees tu receta, te vas a fijar primero qué es lo que te está diciendo la receta. Y desde ahí tú puedes hacer un cálculo, porque la receta siempre además tiene un tiempo. Entonces, este tratamiento va a ser por 3 meses. ¿Qué significa? Que nunca, o sea, si estamos hablando de una persona que realmente quiere tener su uso legal en el fondo, esa persona tiene que tener controles, porque en el caso hipotético que te tomen detenido, lo primero que tú tienes que presentar ante el tribunal para alegar un uso medicinal es la ficha clínica, la prognosis creo que se llama, no me acuerdo el término médico que es, pero que es en el fondo la ficha donde dice que fuiste tal día, estabas así, tenías tales signos vitales, bla, 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 y que por eso te dieron esta receta. Después que a los 3 meses se te controló, que mejoraste en talos aspectos, pero te aumentaron acá. No sé, como cualquier médico. Ese es el uso medicinal. ¿Cuál va a ser el problema? Yo tengo mi receta, no la leí, y yo estoy todo el día fumando con bomba. Entonces, cuando llega la policía a controlarme, y cuando hablo de policía, porque ese es el término legal para ya sea carabineros o PDI, ¿ya? Cuando llegan las policías a controlarme, si yo tengo una pipa, si yo tengo un bong, si yo tengo papelillos, o sea, donde claramente yo estoy fumando por combustión, eso se escapa de tu receta. Y ese es el uso que no está permitido. Salvo que sea un uso para un uso próximo en el tiempo que dice la ley, que es en el fondo el uso personal. Mm. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Que nos excedemos, que no somos cuidadosos. Entonces creemos que una receta, creemos que rotular las plantas, vamos a poder tener 30 plantas, 20 plantas, 15 plantas. Y eso claramente se escapa tanto del uso medicinal como del porte personal o el uso para consumo próximo en el tiempo, que es el uso personal, el consumo personal. Ese es el problema con la legalización, con ¿cómo se llama? Con las detenciones y todo lo que está ocurriendo. Hay regiones donde por ejemplo, voy harto a Magallanes y la mayoría de mis clientes están en Punta Arenas. Perdón Y que en Punta te Arenas hay, interrumpa aquí sí, un poquito. Es que esto está pasando, o sea, más allanamientos por el gobierno que hay ahora, porque pareciera que el gobierno anterior no ponía tanto énfasis en esto y como que lo dejaba ahí nomás. ¿Es realmente que el gobierno de ahora está poniendo más enfoque en que la ley sea más dura yo o no es algo que siento siempre que ha el pasado? gobierno, no, yo no siento que es un tema de gobierno, yo siento que es de las políticas públicas nomás. Ok. Pero ojo ahí, porque va más allá de lo que dice un parlamentario, o sea, bueno, en este caso el presidente, que sería el Poder Ejecutivo. Porque finalmente, por ejemplo, el Ministerio Público es un organismo bueno, que si bien es jerarquizado, pero está separado de las policías, ¿cachai? Y es el Mm. que dirige la investigación, entonces finalmente no depende tanto de una decisión de gobierno, que también puede influir, sino que creo que depende más bien de las políticas de los fiscales regionales o del fiscal jefe local, donde pone el énfasis. Y eso se produce a raíz de una problemática social. Si yo veo como fiscal que me están llegando muchas causas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, yo me voy a comunicar con Cernamec y voy a decir, oye, tenemos este problema, lo voy a comunicar al gobierno, están llegando muchas detenciones por violencia intrafamiliar. ¿Por qué tipo de violencia? Por ejemplo, bueno, vemos mucha violencia psicológica. Entonces ahí se inician las campañas y las políticas públicas que buscan fortalecer y disminuir este tipo de problemas. Entonces, hoy en día, más allá del gobierno de turno, sí tenemos un problema en el consumo de sustancias, pero el problema no es el consumo de la sustancia, es la desinformación, Claro. que es algo que siempre ha existido. Y es la rigidez, porque hace menos de un mes cambió la ley y ahora ya no existe el tráfico de pequeñas cantidades. O sea, hoy en día, si tú portas 20G, ya no se va a tomar como un porte personal, te van a tomar detenido y ya no te van a procesar por microtráfico, te van a procesar por tráfico. Entonces, eso venía desde antes, eso fue un proyecto de ley, esto pasó por el Congreso, disculpa, ahí, mi nieto. Claro, mira, de repente aparece en Facebook publicación de la PDI, así como, y aparecen tres plantas. Y he visto varias de estas publicaciones que en un inicio pensé que eran una broma, como, eh, como no sé, una tontera que suben, pero me di cuenta que realmente son noticias reales que están subiendo.
allanamiento de 5 gramos, de 3 plantas que ni siquiera tienen cogollo. Entonces uno dice, pero ¿qué es esta estupidez? O sea, ni siquiera, no sé qué está pasando, qué es eso? El único que tiene la facultad de decidir si se toma detenida una persona, si pasa la noche en cana, en el fondo, para el control de detención y todo, es el fiscal. El artículo 3 del Código Procesal Penal señala claramente que la facultad investigativa es única y exclusiva del Ministerio Público. Entonces, eso ni siquiera tiene que ver, o sea, de verdad que a mí no me gusta el gobierno de turno, pero ni siquiera tiene que ver con el gobierno de turno, sino que Ya. sí tiene que ver con un fiscal que está a cargo de una investigación, y ahí tienes que tomar en consideración los criterios que se consideran. Entonces, hay un montón de factores. Mira, por ejemplo, yo veo que en Punta Arenas, cualquier persona que la pillen con sustancia, con bolsitas Ziploc, con pesas, está traficando, pum, detenido, y al tiro los pasan a prisión preventiva. Yo tengo un cliente que estaba comprando, bueno, no santita, estaba comprando cocaína, que también es una sustancia que tiene otro tipo de tratamiento de parte de los tribunales, porque sabemos que es una droga que causa muchos estragos. Claro. Pero bueno, esta persona estaba comprando, o sea, era claramente porte personal, no aparece en una investigación que llevaba casi 2 años, no aparece nunca mencionado, y ahí está en prisión preventiva hace 3 meses. Mm. ¿Quién decide eso? El fiscal lo propone y el juez decide. Entonces, en cambio acá, lo que te contaba la semana pasada fue tomada detenida una productora de honguito y con 110G, eso en Punta Arenas directo a prisión preventiva, y acá acá en la Araucanía la dejaron con firma mensual y arraigo nacional, ni siquiera regional, en Punta Arenas te ponen el arraigo regional. Entonces ahí empiezas a ver como las diferencias en el mismo Claro, tratamiento, claro. Y eso es porque el y fiscal tuvo más criterio. yo, sí, incluso en este caso yo lo daría hasta un orden cósmico. Así, hasta ese nivel medio. Yo digo, no, esta cuestión es cósmica, porque le dije a esta persona cuando la fui a visitar a Carabineros, estaba en la comisaría en custodia. Bueno, esto yo lo hago con todos mis clientes, y yo soy muy rara. Le dije, tienes que derivar esta situación. Dije, tú conoces la medicina, conoces la sabiduría ancestral, conoces tu rol en esto. Entonces le dije, en este momento está pasando una situación que puede parecer muy terrible, Mm. que te va a llenar de miedo, angustia, y vas a empezar a fabricar 3254 escenarios terribles. Ninguno de esos va a pasar, porque tu mente está programada para irse a la tragedia. Y tú lo sabes, le dije. Entonces en este momento lo que tienes que hacer es transitar la emoción, llorar lo que tienes que llorar, verbalizar todo el miedo que tienes, pero equilibrarlo con el punto cero, entregárselo a la sabiduría ancestral y pedirle que te dé la paz y la tranquilidad para transitar el resultado que sea, no el Mm. que tú quieres, el que tú Claro. necesitas, de la forma más sabia. Y sabes que esto que a propósito, que quizás suena como nada que ver con lo que estamos discutiendo, pero tiene algo conectado. Este trabajo yo lo hago con todos mis clientes, y cuando me hacen caso, cambian todos los resultados en el juicio, Mm. Te cambia creo, la apertura del juez, todo eso. te Pero creo. cuando no me pescan, ahí estamos entrampados con puras tonteras. Mm. ¿Cachai? Entonces yo creo que también va, o sea, disculpa que lo diga así, es mi creencia, lo siento desde mi corazón, desde lo más profundo de mi corazón. Yo creo que lo que nos ocurre va muy de la mano también de cómo estamos transitando el miedo y cómo estamos interpretando la información del campo. ¿Cachai? Porque Totalmente. esto mismo ya, mira, podemos decir, tenemos un presidente de mierda, tenemos fiscales de mierda, tenemos jueces de mierda, y podemos enfrascarnos en ese odio. Sí. ¿Cachai? Ya, el trabajo que yo hago es el siguiente. Yo cada vez que tomo un juicio, de verdad, yo cada vez que tengo audiencia, en las mañanas, yo entrego mi día, mis actos, acciones y pensamientos. ¿Cachai? Entonces, de esa forma, cuando entra un juicio, yo entiendo que me pueden tratar mal, que me pueden maltratar, porque hay de todo en la viña del Señor. Hay jueces que no me dejan hablar y que obviamente yo me lleno de frustración si estoy defendiendo a una persona que está privada de libertad, porque no me dejan exponer lo que quiero, si es mi trabajo y es mi derecho y está mi facultad por ley para hacerlo. Pero hay jueces que no escuchan. Y en ese momento yo lo entrego. Yo digo, ok, esto es lo que, muéstrame cuál es la sabiduría que hay detrás. Y quizás, y la respuesta siempre llega, no en el mismo momento, quizás después, pero siempre llega. Entonces, quizás yo creo que hoy día lo que nos está llamando la sabiduría ancestral o la sabiduría universal o el gran misterio es como un poco también a cambiar nuestro discurso. ¿Cachai? En vez de fijarnos en el problema veamos la sabiduría que esconde ese supuesto problema.
Porque si tú transitas tu vida, y esto yo de verdad lo hablo con todo, yo tuve una vida de mierda, yo tengo para escribir un libro de tragedia, ¿cachai? Me pasó de todo lo que te imaginas me pasó, me violaron, me asaltaron, me hicieron de todo, ¿cachai? Viví lo peor que podría haber vivido alguien. Y aquí estoy, feliz de la vida, agradeciendo cada día que tengo. Es por cómo interpreté esa información, porque si no hubiese interpretado, por ejemplo, si yo no hubiese transitado a haber sido vulnerada por alguien cercano, no hubiese entendido la importancia de también guardar eh, desconfianza o ser más criteriosa en cuanto a mis decisiones, ¿te fijas? Si yo de repente no tuviese un juez que no me deja hablar, no estaría preparada para ocasiones donde digo, por si no me dejan hablar, voy a decir esto así rapidito, ¿te fijas? Entonces todo nos esconde una sabiduría detrás. Y lo otro, cuando tú eres detenido, cuando tú eres controlado, también ahí hay algo que te quieren mostrar, porque nada llega por casualidad. Yo con todos mis clientes hago un trabajo, porque a todo esto estudié filosofía. Siempre les pregunto, ya, pero ¿qué vas a hacer de tu experiencia cárcel? Me quedan mirando así. Sí, pues le digo, vas a ser un Mahatma Gandhi, un Pepe Mujica. ¿Qué vas a hacer de esta experiencia? Porque estás viviendo lo peor que puede vivir una persona. Te quitaron la libertad. No puedes caer más bajo, estás en el fondo del foso. Pero tú desde ahí puedes decidir o salir o morirte ahí. ¿Cachai? Entonces mi pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta experiencia? ¿Cómo la vas a transformar? ¿Vas a dejarlo como una escuela de delincuencia, entrar y salir a cada rato? ¿O lo vas a usar como la fuerza que vas a tener el resto de tu vida? Porque cuando salgas de acá, y yo sé que vas a salir, no puede que no mañana, puede que en 20 años, pero vas a salir, ¿cachai? Cuando salgas de acá, vas a decir, bueno, no importa lo que me pase, porque puedo respirar, puedo caminar, sin que nadie me esté controlando mis horas de patio, ¿cachai? No importa que viva en la calle, ¿cachai? Bajo el alero de una tienda, porque tengo la libertad de estar acá y de tomar mis cosas e irme mañana a otro lado. Entonces, lo peor que viviste te va a fortalecer para que el día de mañana nada de lo que crees que te puede destruir te va a destruir, ¿cachai? Entonces, yo creo que el mensaje aquí es como, ¿cómo convertimos estas experiencias que parecen catastróficas en una oportunidad de adquirir sabiduría y de entender el propósito de la experiencia? Totalmente, pues, o sea, bueno, no sé si soy yo nomás, o lo he escuchado también en mucha gente, que no tiene mucho feeling con los abogados. No, Eh, nos por- odian. sí, sí, la verdad es que sí. Sí, Pero cuando te escucho hablar, digo, puta, que sería lindo que, que las personas que están ahí cumpliendo este rol tuvieran esa parte terapeuta que tienes tú. Yo siento que quizás es algo claro. innato, que es algo que te ha dado la experiencia misma. Eh, Porque es lo que, como decías tú, pues, el acercamiento que uno tiene a la persona va a tener un impacto en los resultados de lo que sea que se esté dando, en pequeñas cositas, en cómo uno utiliza el lenguaje, en cómo uno se para ante el desafío, ¿cierto? No el problema. Y, y nada, pues que gracias por todo lo que dijiste, porque yo siento que hay hartas personas que están ahí trabajando con la medicina, medios escondidos, siendo que no deberían. Ya sabemos que el tema de la ley, eh, hay que respetarla, pero hay muchas leyes que ah, están obsoletas. La ciencia hoy día, las leyes, muchas de las leyes, ¿cierto?, se crean a partir de lo que la ciencia trae como información, como conocimiento. Hoy día se sabe que estas medicinas tienen un tremendo potencial beneficioso y un bajo riesgo cuando se utilizan de la manera adecuada. Hay suficiente estudio. Entonces, ¿por qué seguimos en la misma? ¿Por qué se sigue tomando a personas que están queriendo hacer un bien y tienen que pasar por esto? Pero bueno, es parte Yo del proceso. creo, exacto, yo creo de que es precisamente, mira, seamos honestos, cuando nuestros papás nos decían no hagas esto, nosotros ¿qué decíamos? Lo hago. Puede ser igual. ¿Cachai? Ya, entonces, como sociedad, si nos prohíben algo, ¿qué es lo que viene a ocurrir en nuestra mente? Lo hago. Hay miles de... yo hago terapia, hago constelaciones familiares con la psicoterapia, un curso de milagro. Y yo voy a unos festivales que se hacen acá, en Melipeuco, así en una montaña y todo. Es la cuestión más hippie que hay, y más
extrema que hay en todo, así como que hay sustancias, qué sé yo. ¿Cachai? Es una semana además el festival, 7 días que estás como sumergido en la medicina. Y sabes qué, en todos esos encuentros yo me he dado cuenta de que todos nos enseñan algo, una, y dos, no se darían esos encuentros si estuviera permitido, porque no sería novedad, ¿cachai? Claro. Entonces, en la prohibición, si vemos como el lado positivo de esta situación, es como la prohibición nos permite también revelarnos y tener esta conversación, si no, no la tendríamos, lo tendríamos normalizado. Si nosotros pudiésemos ir, pum, a la máxima y que nos hagan la buena y chao, listo, lo tenemos normalizado. Pero ¿por qué nos gusta? ¿Por qué lo estamos discutiendo? ¿Por qué se hacen investigaciones? ¿Por qué está todo ahora ¿cómo se llama? El financiamiento para todas las investigaciones del uso de psilocibina de DMT, el Christopher Timmerman, ¿Christopher Sí, Timmerman? sí, sí, Ya, oye, yo, rockstar de chileno además de sí, las sí, sí. neurociencias, él tiene Seco. estudios, pero tiene un montón de papers y estudios en el London Academy, ¿cachai? Hablando del DMT, de que en una sesión sanas traumas grandes y todo lo que nosotros conocemos, pero eso no se daría si no estuviera la prohibición. Claro. Entonces yo volcaría el discurso. Yo diría, ¿sabes qué? No nos concentremos en que, no sé, vivimos en una sociedad que nos prohíbe y bla, 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 sino que concentrémonos en qué es lo que aprendemos de esto. Y yo me quedo con una cosa, el trabajo en unidad. Mm, Como sociedad nos enseñaron acerca de la separación. Nosotros creemos que somos seres separados. mm. Y toda la vida, desde nuestra primera infancia, nos enseñan a competir entre nosotros. Hay un doctor, el doctor Watkins, creo que es, no, se me olvidó ahora el nombre, que tiene como estos errores de percepción, ¿cachai? Entonces yo creo que hay que primero sumergirnos en entender eso, en que nosotros hemos sido criados en una sociedad que inconscientemente nos ha enseñado a ser separados. Entonces la rebeldía es actuar en conjunto. Y fíjate los resultados que nos trae traer en conjunto. Yo a ustedes, como siempre, les presenté un programa de trabajo de un año donde lo que llamamos es actuar en unidad. Mm. Y es la unidad la que nos va a llevar al cambio. Mientras actuemos separados, vamos a seguir con leyes que ¿cómo se llama? Las deciden unos pocos porque nosotros les permitimos decidir por nosotros. Mm. Entonces, aquí el trabajo tiene que ser en unidad y yo me quedaría con eso. Como que Totalmente. trabajemos en conjunto y volquémonos a la sabiduría, a la experiencia y no nos enfoquemos en el problema, enfoquémonos en la solución, Mm. enfoquémonos en aprendizaje y en el cambio de nuestro lenguaje. No es un problema, es un desafío. Mm. Ya, Claudio, entonces dijimos que esta segunda parte la íbamos a enfocar. Tú enviaste un documento con toda una planificación para seguir con este proceso que hicimos el intento, ¿cierto? Como equipo, como todo este grupo de personas que se convocó para primer encuentro de la regularización, segundo encuentro, se hicieron, claro, las comisiones de trabajo ahí con diferentes personas que ya tienen harta experiencia en el campo. Eduardo estuvo ahí, pero no Sí. pasó mucho, pues se envió esta acta al MinSal y la verdad que no hubo respuesta. Entonces, en base a todo esto, si podríais contarnos un poquito de todo este plan. Bueno, yo la verdad es que cuando pensé bueno, como bien había contado antes, esto ya se me había ocurrido en algún momento hace un par de años atrás cuando estaba terminando la carrera, pero ya en estos últimos meses que como que empecé a sentir más fuerte esto de legalizar, comencé a averiguar cuáles eran los parámetros en el fondo jurídicos, legislativos y también las políticas del gobierno respecto al uso terapéutico de la medicina. Y bueno, y en este sentido como que me puse también a investigar, a estudiar como el análisis que uno desde el derecho siempre hace, el derecho comparado. Ya. ¿Qué es lo que ha pasado en otros países? Eso es el derecho comparado. Entonces uno lo que hace es como ya, pasó esto acá, ocurrió esto y así llegamos a esto. Por ejemplo, yo hice una tesis del aborto, en realidad de la autodeterminación de la mujer en derechos sexuales y reproductivos, y me di cuenta de que, por ejemplo, en Brasil se permitía el aborto, pero por una política pública de sanidad, porque habían tanta natalidad que como Brasil es un país más grande, entonces al final se Claro. permitió el aborto como para descongestionar un poco la tasa de natalidad. En cambio, en Colombia se permite el aborto porque en el fondo la Constitución les da la facultad de las familias a decidir Ya. sobre tener o no tener hijos y todo eso. Entonces, basado en eso, la gente dijo, bueno, si yo tengo facultad de decidir si quiero o no quiero tener hijos, significa que tengo la facultad de abortar. ¿Cachai? En Chile la discusión fue otra. Entonces, cuando hablamos de medicina,
siempre tenemos que empezar a ver qué es lo que ocurre en otros países y cómo se llegó a la legalización. Mm, Entonces, es interesante esto porque especialmente, mi parecer, me parece anecdótico o paradójico incluso de que en nuestros países latinoamericanos, donde tenemos un componente importante indígena, mm, porque eso no existe en otro, o sea, por ejemplo, en Europa no existen los indígenas ya, claro. ¿cachai? Nosotros acá los tenemos vivitos y coleando, ¿cachai? Tenemos comunidades de pueblos originarios. eh, entonces, me parece como esta paradójico de que aún teniendo esta medicina como súper en boga, no le hemos dado el respeto que necesita desde nuestra legislación. Mm, Entonces, desde ahí yo empiezo a averiguar, bueno, ¿cómo lo hacemos? La ley, ¿qué es lo que pasa con la ley? Existe la ley 20.000, que es la que regula el uso de sustancias ilícitas, ¿ya? Pero, ¿cómo se definen las sustancias ilícitas? No las define la ley, sino que dice que esto dependerá, en el fondo, de un decreto que emana desde el Ministerio de Salud. Ni siquiera del Ministerio de Salud, sino del Instituto de Salud Pública, el ISP. Entonces, existe en Chile dos listas, que es una lista de sustancias prohibidas y otra lista de sustancias que están sujetas a control, de uso permitido, pero sujetos a control. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros tenemos esos remedios que nos dan con la estrellita verde, que es como, hay unos que son receta retenida, hay otros que son receta controlada, etcétera. Entonces, en esa lista, por ejemplo, bueno, por ejemplo, la sustancia del hongo está en lista uno, que es de sustancias prohibidas. Entonces, la idea que ustedes estuvieron trabajando, el CIEP, fue de que se pasara de lista uno a lista 2. Ya, ojo, que puede que me dé vuelta con los números porque yo como que soy media disléxica para algunas cosas. Puede que sea la lista uno lo permitió y la lista 2 lo prohibió, pero en el fondo existen estas dos listas, ¿ya? Entonces, pasar de un uso prohibido a un uso permitido. Ese es el trabajo que ustedes hicieron. Pero eso es un decreto. Entonces, eso en el fondo el ministro como máxima autoridad es el que tiene que firmar este documento para efectos de que se permita este cambio en la regulación. Y por supuesto, cuando hablamos de un ministro, depende del Ejecutivo, del presidente. claro. Entonces, esto ya estamos hablando de una política de gobierno. Entonces, el trabajo maravilloso que hizo CIEP en todo este tiempo, a través de las mesas de trabajo y de la propuesta que le llevan al ministerio, es como toda la pega administrativa y como el fundamento fuerte, ya lo hicieron ustedes. Eso ya está, ¿cachai? ¿Qué es lo que les faltó? Lo jurídico. Mm, ¿Cachai? Entonces yo lo que le propuse en este documento a CIEP es abordar esta situación desde cuatro ejes en el fondo, ¿ya? Yo hablo más de tres, pero en el fondo son cuatro ejes. Uno que ya está hecho, que es el desarrollar la forma en que vamos a regular esto, qué es lo que le vamos a pedir. Yo sé que también hay discusiones internas claro. respecto a terapeutas, porque yo conozco a dos personas que estuvieron en distintas mesas de trabajo. Está el Eduardo Cuñas y está el Francisco Centeno, que Mm, también es un terapeuta, un psicólogo bastante conocido en su investigación y en su formación respecto a la medicina. Él igual tiene un trabajo bastante desarrollado, así como chamánico. Bueno, casi todo, ahora que lo pienso. Todos hemos llevado este camino. Pero ¿qué es lo que nos falta? Es, primero, por una parte, desde los tribunales, sentar jurisprudencia, que se llama. O sea, el juez jamás va a poder aplicar ley que no existe. Entonces, el juez en este momento no tiene la facultad, por más que nosotros digamos, o la tele diga, las noticias digan, mal dicho además, mm, de que hay la puerta giratoria, que los jueces, el juez tiene que aplicar la normativa existente, ¿ya? Pero dentro de esa aplicación hay criterios que puede utilizar. Por ejemplo, le voy a dar una condena con el grado, porque todo tiene un grado de penas, entonces que va desde hasta. Entonces, si va desde 541 días a 3 años, ¿yo qué pena le voy a dar a esa persona? Y en eso es donde aplicamos criterios. ok. Y ese es el trabajo del defensor. Y lo que hacemos es decirle al tribunal, ojo, que ya está bien, la ley nos dice esto, pero hay un montón de cositas que usted no está viendo. Por Mm, ejemplo, hoy día en Chile existe la perspectiva de género. ¿Qué significa eso? De que si yo tengo una mujer que roba, es madre soltera, no tuvo estudios, es la única forma que conoció, porque creció en una población con padres, por ejemplo, en una situación vulneratoria, donde nunca la cuidaron, etcétera. Entonces el juez no le va a poder aplicar a esa persona la misma pena claro. que a otro que roba porque le gusta y porque desde chico fue delincuente y teniendo oportunidades sigue robando, ¿me Claro. entiendes?
Entonces el trabajo que yo propongo así es por una parte empezar a sentar esta discusión, que se dé esta discusión en tribunales, que le abramos la mente a los tribunales y les digamos, ojo aquí, la ley lo prohíbe, es cierto, pero es lo mismo una persona que está, por ejemplo, facilitando los honguitos, la psilocibina, en un uso terapéutico, un psicólogo, un terapeuta formado en este conocimiento, a una persona que los vende en la fiesta electrónica. Claro, ¿Sabes? No es lo mismo. no es lo mismo. Entonces, lo que necesitamos primero, abrir las mentes de los jueces. ¿Por qué? Porque el juez conoce, y de hecho en materia penal existe algo que se llama la sana crítica. El juez puede fallar, la ley no le dice cuánto tiene que valorar cada cosa, sino que habla de las máximas de experiencia, de los conocimientos científicamente afianzados. Entonces, ¿qué es las máximas de experiencia, por ejemplo? Es la trayectoria que tiene el juez, que si el juez conoce que si bien la ley dice que este delito es así, pero en la práctica es así, puede él, bajo su criterio, aplicarlo así porque es lo que la práctica le ha enseñado. Ok. ¿Cachai? Entonces, volviendo a la medicina, si nosotros les demostramos a los jueces con todo lo que ya existe, ¿cachai? Si sentamos a médicos, a Mm, psiquiatras, a neurocientíficos en un mm, tribunal y que le demuestren al tribunal, le digan, ¿sabes qué? Esta es la evidencia que hay. Vamos a iniciar una discusión que no ha existido y vamos a permitir que en un fallo judicial se haga un análisis de esta prueba. mm. Eso es lo importante, discutirlo y analizarlo, ¿ya? Ese es un eje, el eje en tribunales, ¿Puedo poner el una pausa eje, aquí? sí, sí, ¿Qué es necesario para que eso pase? ¿qué es necesario para que eso pase? Bueno, primero, bueno, obviamente vamos a necesitar gente detenida por este tipo de delito, porque hoy en día es un delito, y gente que además esté dispuesta a dar esta pelea. ¿Por qué? Porque dentro bueno, en materia penal es súper distinto cómo funciona el procedimiento penal a otros procedimientos, porque en materia penal tú puedes, por ejemplo, rebajar la condena e irte a un juicio más corto que se llama juicio abreviado. Mm, Entonces te evitas ir a un juicio oral, que es donde se va a discutir la pena. En el juicio oral nosotros es el único momento donde podemos discutir esto. El único momento donde nosotros vamos a tener testigos, documentos, peritaje, no sé, toda la información, doctrina, que es lo que llamamos que, por ejemplo, informa en derecho, que es cuando tú tienes un experto hablando de algo, claro. ¿cachai? Entonces, todo eso solo lo vamos a ver en el juicio oral. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en la historia? De hecho, está ocurriendo en este momento con un terapeuta que lleva 2 años y un poquito más detenido, privado en prisión preventiva, Hernán Mm, Cancino. Hernán Cancino se va a ir a un juicio abreviado. ¿Cachai? Entonces no se va, él quería irse a un juicio oral y estuvo todo este tiempo aguantando para irse a un juicio oral, para sentar esta discusión. Pero finalmente todo lo que ocurrió lo presionó para, ya lleva más de 2 años claro, encerrado, claro. entonces se a un juicio abreviado. Ahora, también yo creo que depende, bueno, vamos a necesitar por una parte a una persona detenida, pero por otra parte también un defensor, un abogado que esté dispuesto a dar esta pelea. Mm, ¿Cachai? Entonces, por eso insisto, como en el momento previo que grabamos, es como cuando hablamos de trabajo unidad, esto es trabajo unidad. Ese es un eje. El mm, otro eje es el eje ejecutivo o político, ¿ya? Lo que yo propuse a CIEP es de que formemos representantes en todas las regiones de Chile, las 16 regiones de Chile, que a su vez coordinen un trabajo interno regional donde nos vamos a reunir con las máximas autoridades de cada región y vamos a poner esta discusión a la palestra. Nos vamos a reunir con todos los seremis de salud, nos vamos a reunir con todos los seremis de justicia, nos vamos a reunir con todos los gobernadores, o ahora como se llaman, delegados mm, presidenciales, porque primero necesitamos empezar a discutir esto, porque además, bueno, yo trabajé en política, trabajé en servicio público y privado, trabajé en el Congreso, y yo sé lo que ocurre ahí. Lo que va a ocurrir es que cuando nosotros nos reunamos con todos los representantes regionales de ciertas áreas, en las mesas que ellos tienen de trabajo nacional, de repente se van a encontrar, va a llegar el momento en que todos van a decir, oye, yo también lo recibí, yo también lo recibí, y se van a dar cuenta que en todo Chile existe un movimiento que está mm, buscando el reconocimiento de la medicina ancestral, mm, ¿cachai? Y eso le va a dar peso. mm. Una discusión que yo he tenido con muchos amigos, porque yo los vi, por eso lo digo, yo lo sé, porque yo estuve adentro. Yo les digo,
es un error no ir a votar. Es un error no votar nulo. Cuando te dicen el voto nulo, un voto perdido. Mm, Mentira. Si hubiesen suficientes votos nulos, la elección se anula y se tiene que volver a hacer. ¿Y qué necesitan los candidatos para ser elegidos? Tener un discurso coordinado con el de sus votantes. ¿Qué significa eso? Decir algo que haga que el otro vote por mí. ¿Qué significa eso? Generar compromiso, y es ahí donde nosotros ganamos. mm, Porque nuestros representantes lo que tienen es un mandato tácito, un mandato que nosotros le damos, donde nosotros entregamos parte de nuestra seguridad a cambio de, o sea, parte de nuestra libertad a cambio de seguridad. Entonces, mm, nosotros tenemos esa facultad de obligar a nuestros candidatos a moverse y poner la discusión encima de la mesa. Ese es un mm, segundo eje, el eje político, ejecutivo, como quieras llamarlo. El tercer eje es el eje parlamentario. ¿Por qué? Porque yo hablé de que hay una lista uno, lista 2, y que eso depende del ministro, que eso depende del ejecutivo. Pero también tenemos una ley que hoy día ha sido grabada, que es la ley 20.000. ¿Cachai? Entonces sí o sí tenemos que modificar esa ley, llegar al momento donde por lo menos permitamos de que se discuta si existió el uso medicinal o no, porque hoy día el uso medicinal es bastante restringido, mm. porque tú tienes que usar, pero no puedes cultivar, porque para eso necesitas el permiso del SAC. Ah, pero si es un uso medicinal, yo puedo cultivar, pero no puedo fumar, sino que tengo Claro. que probar que yo, ¿cachai? Entonces al final, ¿podéis o no podéis cultivar? Sí. ¿Cachai? Entonces, el eje parlamentario también es importante, que si bien es más a largo plazo, porque eso demora un poco más, pero la discusión va a estar. Y el cuarto eje es el eje mediático. Y cada uno de estos ejes va de la mano con el eje mediático, porque nosotros como seres humanos somos estúpidos, ignorantes. ¿Cachai? Estamos sumergidos en la ignorancia, de hecho transitamos la ignorancia. Mm, Entonces lo que necesitamos es conocimiento, pero para tener conocimiento primero tenemos que discutirlo, tenemos que abrir las mentes. Cuando tú me dices algo y yo te digo, no, estás equivocado, yo lo primero que provoco en ti es una apertura mental, mm, porque tú dices, ¿por qué estoy equivocado? Y desde ahí, desde esa apertura, te vas a abrir entonces, vas a estar así con la mente para poder absorber lo que yo te pueda decir y desde ahí tú lo vas a racionalizar y vas a decidir si estoy o no estoy en lo correcto. Pero primero tiene que existir esta apertura mental. Y para lograr esa apertura mental, primero tenemos que hablarlo, demostrarlo. ¿Cachai? Entonces, cada movimiento que vamos a hacer va a ser coordinado con los medios. ¿Y por qué? Porque esto también influye en los fallos judiciales, por ejemplo, o mm, en cómo los parlamentarios están legislando. Porque todos lo hacen basados en la opinión pública. mm. ¿Cachai? Totalmente. Entonces, sí o sí nos ayuda el eje mediático en todos los otros ejes que estamos hablando. Entonces, por Mm, eso yo dije que es un trabajo coordinado que va en paralelo. No es que nos guiamos por uno después del otro, sino que hay que crear estas líneas de trabajo con ciertas personas a cargo de cada línea y que de forma coordinada em, trabajemos un discurso unido, un único discurso que todos repliquemos a nivel nacional. mm, Y así vamos a lograr la legalización y así vamos a lograr también el uso, no sé si decir social, pero el acceso a la medicina. mm. Porque hoy día a mí me da mucha pena, honestamente, me da mucha pena ver a tanta gente enferma como yo lo estaba, que odiaba vivir, ¿cachai? Y como que verte privado del acceso a esto por miedo, porque te pueden tomar detenido, Sí. porque puedes pasar la noche en cana, porque puedes estar privado de libertad por acceder a una sustancia. Pero ahí a mí siempre como que me viene al mismo tiempo una cuestión que digo, ah, bueno, pero por algo se está prohibiendo por lo maravilloso que es. Y es nuestro trabajo unido lograr que esto se despenalice y podamos acceder y sea un acceso universal, que todos podamos lograr y conectar con Mm. lo que realmente somos y entender que este cuerpo es tan efímero que no nos debería importar todo lo que nos has enseñado, que debe importar. Hay hartas cositas Esa que es la la propuesta medicina. de CIEP, para CIEP. Gracias, Claudia. Bueno, ya te lo he dicho, pero te lo repito otra vez. Eh, Tu llegada como anillo al dedo. Y a mí, en lo personal, esta planificación me parece súper. Estoy dispuesto a hacer todo lo que esté dentro de mis capacidades. Y no tengo duda que en el equipo, cada uno de los integrantes también, que esto es lo que queríamos. O sea, tú en un momento lo dijiste, nosotros hicimos un trabajo previo, pero nos faltaba la parte, no sé cómo llamarlo, mira el nivel de ignorancia jurídica,
La legal. estrategia. Y claro, yo igual, o sea, muchos tenemos formación en el área de la salud y no nos metemos mucho en esto otro que es igual de importante. O sea, muchas personas que hoy día lo están necesitando, o sea, eso es un hecho, no es que a uno se le ocurra. Están las estadísticas ahí de los problemas de salud mental, eh, Sí, y que desde la psiquiatría no se están teniendo los mejores resultados. Ahí también hay que ser honestos. Es así. sí. Están El apareciendo negocio de la estas salud. herramientas, claro, en lugares que esto ya se permite de manera terapéutica, como en Oregon, Estados Unidos, chutas, se están teniendo tremendos resultados. Entonces, ¿por qué ante esta tremenda necesidad hoy día seguimos atascados acá, po? Así que vamos a poner toda nuestra energía, todo nuestro corazoncito en este trabajo que, mira, no sé si la pregunta está bien, pero porque en realidad es difícil responder así. ¿Cuánto te imaginas tú que podría demorarse un proceso como esto? Si es que se Dos va a años. cumplir en 2 años. Ya, Yo digo que son 2 años. Que si lo hacemos como lo presenté, el primer año ya vamos a tener resultados y el segundo año va a ser de presión. me encanta. El trabajo, el primer año vamos a tener un trabajo de coordinación interna. Es preparar estos discursos, preparar. Y ojo ahí que igual yo creo que, Simón, que tenemos que como igual ser amorosos con nosotros mismos, porque por ejemplo, yo siento de que, insisto, este tema del trabajo unía. Hace varios años atrás, como hace 10 años atrás, cuando yo estaba embarazada de mi hija menor, más, pues, tiene 13 años hoy día, me quito años. Bueno, cuando estaba embarazada de ella, yo armé una productora, un negocio, también soy emprendedora, mentora de negocio, porque yo quería ser jefa de mí misma. Y entonces para ahorrar plata y ganar más, yo empecé a hacerlo todo, ¿cachai? Hice un curso de contabilidad para ser yo mi contadora. Hice un curso de fotografía para ser yo la fotógrafa. Hice, oye, pero sí, recortaba y recortaba, todo iba a mi bolsillo. Pero lo hice todo y lo hice todo mal, ¿cachai? Me mandé puros condoros en contabilidad, ¿cachai? Entonces ahí yo me di cuenta que este dicho que dice como pastelero tus pasteles es real. Sí, 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 sí. Entonces, el trabajo que ustedes han hecho desde la medicina, desde el área de salud, es súper importante y es el más importante porque han creado todas las bases argumentativas como para poner a la palestra esta discusión. Pero ahora es el momento que unamos más gente. Mm. ¿Cachai? O sea, ustedes hicieron el trabajo real, de verdad te lo digo, el trabajo más largo, ¿cachai? Y más serio, porque lo hicieron desde un nivel de organización increíble, o sea, una cuestión muy ejecutiva el trabajo que desarrollaron. ¿Cachai? Pero ahora nos falta unir fuerzas para hacerlo desde otra vereda. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos hoy día? Primero, articularnos. Mm. ¿Cachai? Crear las asociaciones que se deban crear a niveles regionales, donde deban existir. Si tenemos que hacer una federación, confederación, etcétera, lo haremos. Para eso tenemos un año para organizarnos. ¿Cachai? Después vamos a enrolar gente, y esto es un llamado a todas las personas que sientan, si cuando mientras han escuchado este podcast y llegaron hasta acá es porque algo les llamó la atención. Algo en su corazón ocurrió, como que hay un calorcito acá adentro que uno dice, oh, esa loca me encanta, yo quiero eso. ¿Cachai? Entonces, si te gusta esto, si estás resonando, si llegaste a escuchar esto, significa que tienes que ser parte de esto. Entonces, no te quedes con esto que tenemos los seres humanos. Inconscientemente tenemos estas reacciones inconscientes, por ejemplo, la pereza. ¿Cachai? Como que tendemos a no querer hacer cosas. Entonces, Mm. qué bonito están haciendo los cabros, me gustaría ser parte. Hoy, pero me da una flejera escribirles un mail. Hoy, tengo que llenar un formulario, qué paja. Mejor me quedo aquí viendo cómo avanzan. No, amigo, no, amiga. No es el momento de estar mirando, es el momento de accionar. Mm. Si te molesta tanto lo que estás viendo, si te molesta el gobierno, si te molestan las políticas públicas, si te molesta el negocio de la salud, tienes que unirte al movimiento y hacer algo. Y tu sola firma puede ayudar más de lo que tú crees. Mm. Entonces el llamado ahora es esto: contactarnos, seguir las redes sociales de CIEP, ver lo que vamos a ir desarrollando. En algún momento vamos a empezar a hacer inscripciones porque necesitamos también tener números, eso nos va a dar fuerza, eso nos va a dar peso. Entonces necesitamos gente, necesitamos que se enrolen, necesitamos gente que esté dispuesta a darle peleas, personas valientes que resuenen con la medicina. Y no solo con la medicina de la psilocibina, que es este primer paso.
Yo siento bueno, hay un documental bien bonito que yo se lo muestro a todos mis amigos que son como escépticos, que de repente me dicen que yo estoy loquita, que soy una hippie loca. Bueno, de que soy loca, esa A todos nos palabra. ha Pero yo pasado. digo, sí, hongos fantásticos, Sí, hermoso. hongos fantásticos. Está ahora en YouTube, ya salió en Netflix. Lo vi el otro día con un amigo. Vete al documental y después discutámonos. Date el regalo, invierte 1 hora y media de tu vida y verifica ese documental. Y si te gustó, te invito a ver otro documental. Hay unos cortitos de 25 o 30 minutos, es una serie en Netflix que se llama Cómo cambiar tu mente. Sí, Échale una mirada. sí, Y si después de eso quedaste, está interesante esto, ponle una mirada a La hierba más verde. También otro documental que está en Netflix, que habla como todo el proceso político que hubo detrás de la marihuana y por qué se le dice marihuana también. Entonces, y después, o sea, ya avanzaste en 3 cosas, únete al movimiento, pues cabrón. totalmente. Me Y encanta, somos te iba todos a decir eso, te iba a decir cuál sería el llamado a las personas, entendiendo que tenemos unirse. que desde todas las regiones, ¿cierto?, hacer esta conversación con el ministro de cada, soy tan ignorante, el Secretarios Ceremi, ministeriales. con el Ceremi de cada región, eh, desde ya hacer el llamado a empezar a buscar esas personas. Seguramente Sí, vamos po. a hacer un formulario para poner en la página web y que se llene. Pero si escucharon esto y si todavía no lo tenemos, pucha, está el Instagram y mándenos un mensajito. Sí, Y de ahí po. nosotros ya podemos empezar a generar conversaciones y Y a, a- todos sirven. Eso es importante decirlo. Todos sirven. O sea, de repente hay gente que cree que esto va vinculado a una profesión. Ah, es que ella es abogada. Ah, que él trabaja en salud. Ah, que él te tiene el título. No, no no tiene es nada que ver. necesario, No, todos sirven. O sea, hay gente que va a servir porque, no sé, maneja muy bien la permacultura y el cultivo y te puede enseñar a usar mejores fertilizantes o más armónicos con el lugar donde te encuentras. Entonces, todos sirven. Eso es súper importante. No releguemos el conocimiento ni creamos esto que nos ha impuesto la sociedad y que sin un título somos nada. Yo me totalmente. titulé el año pasado y he hecho un montón de cosas en estos 41 años de vida que tengo y, y nunca necesité un título. Así Me encanta. que eso también creo que es importante como decirlo. Sí, Únete, escríbenos, síguenos, comparte. O sea, esta cuestión que me carga de los videos de YouTube, así como, sígueme, compárteme, activa la sí, campanita. sí, sí. Real en este caso. Sí, mira, el último Comparte la tiempo información. me he dedicado a cambiar ese mensaje porque en algún momento no le tomaba el peso. Uno veía video, dale like, comenta, Sí, comparte, comparte. pero no, pues, no se trata de eso. Y el último video que grabé lo alargué un poquito, sino que realmente no se trata de poner un comentario porque te gustó, porque es lindo lo que está. No, si es que realmente resuena con lo que estamos haciendo, de verdad que esa pequeña acción que no te va a tomar 5 segundos ayuda a este movimiento. Cada uno de esos, y que comentario, no sé, ay, qué lindo lo que están haciendo, sino que un comentario, ¿qué sintieron con esta conversa? Y si no están de acuerdo, Ideas, igual. claro, si no están de Nos acuerdo, sirve un montón la controversia. ¿Sabes qué? sí, Esta cuestión es estúpida, ridícula, no lo vas a lograr. Yo soy abogado y esto está en contra de la ley. Bueno, dime lo que te molesta, porque me permites observarlo y encontrar una respuesta. también, sí, 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 Así que no es solo amorcito lo que necesitamos, también totalmente, necesitamos las opiniones contrarias, porque sí, esas nos sí, van a sí, fortalecer y enseñar el camino. totalmente. Claudia, yo creo que me ha encantado esta conversación. Me, como te decía, yo me uní para el segundo encuentro. Yo no, cuando se realizó el primer encuentro nacional, yo todavía no estaba en CIEP. Me parece que fueron 3 años de trabajo, de coordinar, de todo esto, y se vio de cierta forma un entusiasmo colectivo que aumentaba, hasta que se entregó las actas y todos quedamos ahí expectantes y pasó el tiempo y no pasó nada, pues. Y ese entusiasmo yo siento que se fue perdiendo un poquito y cada uno volvió a seguir trabajando en lo que estaba, pero yo siento que es lo mismo que nos estaba pasando como equipo, que perdimos un poquito ese entusiasmo y ya, ¿y ahora qué hacemos? Claro, nosotros seguimos con los talleres de microdosis, con lo que se puede hacer,
pero ahora que tú traes esta propuesta y de verdad que yo siento que trae una energía tremenda para todos quienes estuvimos con todo ese entusiasmo, es la continuidad, porque no sabíamos cómo. Y tú trajiste este plan que yo siento que es totalmente coherente, po. O sea, como te digo, yo desde el poco conocimiento que tengo, pero me suena totalmente coherente y posible a realizarse. Como decía, hay mucha gente que tiene miedo, que va a preferir, no, yo prefiero quedarme mirando de atrás nomás, pero también invitarlos, pues, tratemos de hacer lo que sea y desde ese lo que sea, un comentario, compartir, ya es una acción que nos ayuda como movimiento. Sí, enviárselo a gente que tú creas que también le puede servir. Sabes que yo, cuando empecé este camino, yo creo que el primer tiempo, el primer año, como vi tantos cambios en mi vida, andaba evangelizando. Ah, el curso de milagro, el curso de milagro, el curso de milagro. Andaba con el libro para todos lados. No, es que, el curso de milagro hice, discutía con todo el mundo del curso de milagro. Después me di cuenta que este es un camino interior personal, Sí, ¿cachai? Y también he aprendido a, primero, yo nunca dejo de decir lo que creo y cómo lo veo, pero también he aprendido a guardar silencio mm, y no compartir quizás con gente que yo veo que no tiene interés de escuchar. sí, sí. Pero siempre hay alguien, entonces permítele tú a esa persona la oportunidad de decir, mándale el video y que esa persona decida si lo quiere escuchar o no. Pero ya ese compartir está permitiendo que se genere esta red que tanto anhelamos, Mm. ¿ya? Y eso es súper importante, empezar a trabajar en unidad. Y si me permites, ¿puedo dar el último Sí, consejo? obvio. Esto ya desde el punto de vista legal. Si tú eres usuario, consumidor, etcétera, ya sea usuario medicinal o simplemente consumidor de sustancias, eh, si en algún momento eres controlado, te toman detenido, mi mejor consejo que te puedo dar es como lo que dicen las películas. Acógete a tu derecho a guardar silencio. La investigación, el fiscal va a preparar un caso basado solo en la información que tú lees. Si tú facilitas la clave de tu teléfono, se van a meter a tu teléfono y van a buscar lo que les sirva para culparte de algo, ¿ya? Si tú no das tu clave del teléfono, recae en el ministerio o en el fondo de las policías en hacer los peritajes necesarios para acceder al teléfono y ver qué pasa. Por lo tanto, le vas a facilitar el trabajo a tu defensor, porque además tú tienes derecho a un defensor público que no es gratuito, de poder defenderte, hacer su pega con la información que tú no entregaste, Mm. ¿ya? Porque todo esto se puede distorsionar, ¿ya? Puede que tú seas consumidor medicinal y tengas todo en regla, pero lo pueden distorsionar. Entonces, si te toman detenido, por favor, guarda silencio. Te van a presionar, te van a mentir, te van a decir de que si no quieres quedar en la cárcel toda tu vida, tienes que entregar información. Eso es mentira. Deja que llegue tu defensor, tu abogado, y él te va a decir qué decir. Y frente a él también puedes declarar, o ella puedes declarar. Pero no lo hagas solo, no caigas en el miedo y recuerda que el miedo es una brújula. Entonces, si estás ahí muerto de miedo, por ahí yo creo que el trabajo que tienes que desarrollar. Yo en mi Instagram puse como un video hablando de esto un poco. En algún momento ahora tengo un taller que vamos a hacer el 3 de agosto, creo que en Punta Arenas, con el dispensario. Si eres parte de un dispensario, organizas un dispensario o cultiva, también contáctate con CIEP porque necesitamos a todas las organizaciones que además estén constituidas legalmente para efectos de crear una base de datos y usar esto, como dijimos, en este trabajo que ya empezamos a desarrollar, que es para la legalización. Hoy día de la psilocibina, pero es el primer paso para una gran apertura. Eso Buenísimo. es simple. Eso ha sido el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Desde ya, invitarlos a que pongan estas conversaciones con sus amigos, con quienes tengan interés en el campo y que podamos generar cohesión y unidad entre nosotros para darle fuerza a este movimiento, para darle fuerza a esta propuesta. Si no lo hacemos nosotros, todos juntos, no lo va a hacer nadie. Y vamos a seguir en la misma, trabajando, exponiéndonos a riesgos que no deberían ocurrir. Ya sabemos la tremenda necesidad que hay en salud mental y el tremendo potencial que tienen estos elementos para ayudar a aliviar. Así que todo el trabajo que hemos realizado y que vamos a seguir realizando está enfocado únicamente porque creemos y sabemos que estas medicinas
pueden ayudar a generar cambios y transformación a nivel individual y social. Lo hemos repetido muchas veces, la evidencia científica hoy en día es más que suficiente. Hay varios países que ya han regularizado esto, que están haciendo uso terapéutico. Las personas no tienen por qué correr un riesgo al buscar este tipo de medicina. Así que queridos, queridas, las invito a seguir nuestras redes sociales, a comentar qué te pareció esta conversación. ¿Hay alguna persona que te gustaría escuchar en el podcast y por qué? Y por supuesto, si sientes que puedes contribuir de una u otra forma, contactarnos ya sea por Instagram o, como les decía, vamos, yo creo que a crear un formulario para quienes quieran contribuir dentro de este proceso. Les envío un abracito gigante y nos vemos en el próximo episodio.